Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Estamos acá del Centro Armenio, la verdad que un placer, la presentación del libro del doctor Ricardo López Murphy. A ver, Tincho, si podemos filmar ahí, el arquitecto Israel Aslan. Es el primer aniversario de su fallecimiento como testimonio de gratitud. Bueno, este es el Centro Armenio de la República Argentina. Hay muchos armenios en la Argentina. Después de Francia, y bueno, por supuesto, Armenia es el país que más armenios hay, es en la República Argentina. Desde acá vamos a seguir informándole. Bueno, estamos en vivo, la tarde con amigos desde acá para Río Negro, Neuquén va a salir para todos lados, Ricardo. Bueno, antes que nada agradecerle. ¿De qué es la presentación hoy para comentarle un poco a la gente? Básicamente vamos a presentar estos dos libros que son, uno se llama Libertad, Patria y Vida, que es prácticamente la historia de la segunda mitad del siglo XX, los primeros 20 años de este siglo, siguiendo mis 70 años. Es decir, mi historia de vida combinada con los episodios mundiales, y este se llama Más prosperidad y menos incertidumbre. Yo atribuyo gran parte del problema de la pérdida de prosperidad, de futuro, de inversión, de crecimiento, a un grado, digamos, de incertidumbre que alcanza la zozobra. O sea, es como gente que estuviera en una suerte de Titanic. Es decir, la gente, no es verdad que eso sea así, Sí. pero es una percepción social muy delicada. Y lo que el libro intenta es plantear que ninguno de los problemas que nosotros tenemos son difíciles, no son problemas difíciles en el sentido de que hay conflictos religiosos, raciales, de disputa de límites que son insolubles. Acá no hay ninguno, acá hay problemas de entender las relaciones actuariales, cómo le va, de entender, bueno, que si usted paga la prima de seguro a lo largo de su vida, tiene derecho a que el seguro enfrente el siniestro. Y si usted no paga prima, no puede pedirme seguro Claro. ex post facto, o sea, después del siniestro. Tiende a explicar los problemas de por qué fracasaron las estabilizaciones, por qué Argentina tiene un déficit de ahorro tan grande, ese tipo de problemas. Doctor, ¿y la inflación cómo se combate? Porque es algo que a la gente le preocupa. Usted va a los aumentos de precios. Esto cada vez está peor todo, doctor. Y siempre Bueno, pero fíjese que nosotros tuvimos entre 1991 y 2001 no tuvimos inflación. No hubo. O sea, una forma de combatirla es esa, es decir, en esa época se terminó la inflación. Probablemente se terminó sin un cuidado y prolijidad fiscal necesaria, o sea, a lo mejor hubo mucho, si usted quiere, mucho exceso fiscal en los años esos, hubo insuficiente flexibilidad, insuficiente integración al mundo para tener un régimen como ese que fue muy exitoso en todo el mundo. Pero se integraba Argentina en los países de primer mundo. Hoy estamos viendo al Hamas, a Cuba, a Venezuela, Irán. ¿No estamos fuera del sistema hoy a nivel geopolítico? Bueno, pero esas son opciones equivocadas, Sí. son opciones que no son sostenibles en el tiempo, que no, lo único que llevan es a más empobrecimiento, a más degradación. Yo creo que todas esas opciones van a ser derrotadas en las urnas de una manera, digamos, inolvidable. Entonces no va a haber legitimidad para ese camino. Justo le iba a preguntar por la expectativa para el 14 de noviembre. ¿Qué expectativa tiene, doctor? No, yo creo que esas opciones van a una derrota catastrófica. Esa es la percepción que yo tengo. En toda la Argentina, digamos. Sí, pero no porque no estoy fabricando eso, sino porque yo lo que percibo es un hastío, eso mismo que usted dice, una falta de horizonte, un grado de zozobra intolerable. Entonces las sociedades reaccionan frente a eso. Doctor, ¿le puedo cerrar con un pequeño ping-pong? Le nombro una figura política, Néstor Kirchner. Bueno, yo creo que con él comenzó una época de gran deterioro en la sociedad argentina en muchas dimensiones, pero en particular en términos de cómo pensar los problemas, cómo organizar la sociedad y en términos de excesos que antes no eran tolerables. Carlos Saúl Menem. Bueno, durante el gobierno de Menem hubo una reforma importante. Yo creo que probablemente, como le decía hace un rato, insuficiente. Me parece que no hubo
la capacidad de convicción en los actores de ese tiempo de lo que estaba en juego. Pero ahí hubo una reforma importante, me parece que no hubo enfrentamiento. Fue una época, te recordará, de razonable concordia en la sociedad, no había ese encono y esos odios que vi después. Cristina Fernández. Bueno, esa es la continuidad de Néstor, quizás sin la astucia de Néstor. O sea, yo creo que ha habido demasiada superficialidad y demasiada improvisación, y eso nos ha llevado a este enorme deterioro que tenemos. Lilita Carrió. No, una figura descollante en el derecho constitucional, una figura importante en los temas políticos en la Argentina, una figura muy importante en la lucha contra la corrupción. Los últimos de Eduardo Duhalde y Alfonsín. Bueno, yo discrepé mucho con el gobernador de Buenos Aires cuando era gobernador y con su gestión, y por supuesto después discrepé con su gestión como presidente. Reconozco, eso sí, que no percibía en él esa actitud de odio que percibo en la gente que actualmente gobierna. Alfonsín. Alfonsín tuvo un mérito que no hay que negarlo. Primero, la continuidad, digámosle, el lanzamiento de un sistema institucional, y en segundo lugar, yo diría, un factor muy decisivo que fue el acuerdo del Beagle. Resolver los problemas de relaciones exteriores de Argentina siempre fue un tema. No me voy a olvidar de un coterráneo nuestro, Miguel Pichetto, para cerrar. Yo tengo una buena relación con Miguel Pichetto en lo personal. A veces hemos tenido en la vida política posiciones distintas, pero yo observo en él un esfuerzo muy grande de tratar de enfrentar los problemas con verdad. ¿Quién es Ricardo López Murphy? Bueno, un ciudadano que ha pasado muchos años de su vida, yo ya tengo 70 años, luchando por los mismos valores, por la libertad, por la patria y por la vida. Gracias, Ricardo, por su tiempo. Gracias. Estamos con el doctor Pepe Tagliafico, acá una institución para el peronismo republicano y federal, ¿no, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, declarado. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes a la audiencia de ese lugar tan sensible y querido de la Patagonia, ¿no? Gracias por acompañarnos acá. Hoy estamos fortaleciendo el conocimiento del pensamiento de los políticos que todavía tienen algo de los rasgos de la clásica política, es decir, difundir su ideario, su pensamiento, más allá de que yo pueda o no coincidir, pero me parece que la madurez política es la que nos permite escucharnos y ser escuchados. Su visión del doctor López Murphy, ¿cómo lo ve, cómo lo analiza usted, doctor? Te escuché mal. Su visión sobre el doctor López Murphy. No, es un político de raza, diríamos, que han pasado años y mantiene vigente un pensamiento firme, sólido en la economía, que tal vez en algún momento donde los partidismos pudieran haber sido más tenues y no tan contradictorios, se hubiera podido lograr a lo mejor esa consolidación que, como escuché hace un momento del reportaje que se le hace a él, esa etapa de la estabilidad monetaria que hubo en la década del 90. Pero a veces los antagonismos partidarios impiden alianzas estratégicas de políticas de fondo. ¿Qué hubiera sido de la Argentina hoy, 2021, si hubiéramos mantenido una paridad con la moneda extranjera más valuada en el continente y también en el mundo, que es el dólar? Si hubiera habido un acuerdo político de los economistas radicales y peronistas, porque hoy estamos divididos de otra forma. Yo denomino que hoy hay amontonamientos, no hay idearios concretos, no es el peronismo de Perón ni el radicalismo de Balbín. ¿Se puede pensar en un abrazo Perón-Balbín hoy con Sí, esto o no? Tal vez el pensamiento de la unidad nacional, que se basa en la concordia, es decir, en el acuerdo de los corazones, concordis, cordis corazón, se logra cuando la madurez política llega al nivel
donde realmente el diagnóstico es que el país está en esta situación, que como diría el Martín Fierro, los hermanos sean unidos en la ley primera. Si entre ellos pelean, lo devoran los de afuera, y hoy estamos con una pobreza injustificable, dada la riqueza de nuestro país, territorial y de población, porque tenemos un material humano que no nos desmerece. Si bien es cierto, hay pobreza, pero hay también inteligencia natural, hay un concepto de patria que está adormecido, que en sus momentos aflora, como afloró con las Malvinas, como aflora cuando hay terremotos en el mundo o en América, como fue en la época de Evita y de Perón, ¿no? Que socorrían a todos los cataclismos y problemas que hubiera en América. Es decir, el argentino es solidario, lo que pasa es que estamos como anestesiados por una economía destructiva, especulativa, donde el mundo financiero está por encima del mundo productivo. Yo defiendo al trabajador y al empresario porque permite con su capital dar mano de obra y trabajo, y al trabajador porque gracias a él el empresario puede enriquecerse, porque no creo que sea tan fácil con los robots, porque los robots no consumen, y si no hay trabajadores, no hay consumo, y no podemos vivir de la exportación solamente. Tiene que haber, por eso el peronismo es vigente, un sólido consumo interno, pero capacidad exportadora para tener las divisas que necesitamos. Doctor, por último, ¿cómo ve este gobierno? ¿Es peronista el gobierno de la actualidad de Alberto Fernández? No, de acuerdo a los cánones de la doctrina, socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, nosotros estamos apartados porque por ahí no sé, algunos dirigentes más jóvenes que no vivieron la época de Perón, la primera, que es la más importante, la segunda fue muy breve, 73-76, pero se nos va en el 74. Pero ese concepto de la justicia social no era el del antagonismo de ricos contra pobres, era el pobre ascendiendo a clase media y, ¿por qué no?, en algún momento a lo mejor a la riqueza, no nivelar para abajo como hoy es. ¿Quién es el doctor Pepe Tagliafico? Para algunos un delirante, el diputado del amor. Me autotitulé, se reían, y ahora acabo de comprar un libro, Biología de la Transformación, donde la única salida que tiene la humanidad, no la Argentina, es el amor, porque lo que domina hoy, esa incertidumbre que recién decía López Murphy, la genera el miedo. Y la sociedad no se debe manejar como el miedo, como meta, sino el amor es la meta. Doctor, un mensaje a los jóvenes que lo están viendo. De los cuales nunca me he apartado. Soy el único diputado que presentó el proyecto de cupo para la juventud. Lamentablemente no tuve la mayoría en la legislatura nacional y no salió. Por eso hay tan pocos jóvenes menores de 30 años en las cámaras de diputados y de concejales en las legislaturas municipales. Es decir, a los jóvenes no pidan permiso, actúen. Se van a equivocar, pero se justifica, son jóvenes. Los adultos se siguen equivocando y ya de la juventud han pasado unos cuantos años. Entonces, no es mañana. Los jóvenes hoy participando políticamente y activamente con la idea que se les ocurra, pero participen. No se queden solamente en la distracción, sean participantes. Gracias, doctor, gracias por su tiempo. ¿Qué se presenta hoy acá? Primero, un lujo poder entrevistarla para Río Negro, para Neuquén. Gracias por acceder a la entrevista. ¿Qué presentamos hoy acá en el Centro Armenio? Bueno, hoy estamos presentando 3 libros de 3 candidatos. El libro de Ricardo López Murphy, el de María Eugenia Talerico y el mío. Son libros que hemos escrito antes de la campaña. El caso mío es CONICET, la otra cara del relato, que es una historia de cómo funciona la ciencia en Argentina, ¿no? El mecanismo íntimo de la ciencia en Argentina. Usted se animó al presidente cuando tenía todo el poder, el presidente le ha faltado inclusive el respeto a usted, Sandra, y usted siguió adelante. ¿Cómo fue esa sensación que usted tuvo en esa parte de su vida? En ese momento él era el candidato sí. a presidente, pero bueno, tenía todo el apoyo de muchos personajes de alto poder dentro de lo que es mi organismo, ¿no? El CONICET. Y bueno, para mí fue natural, para mí fue una reacción natural.
Me parece que una persona libre es lo que hace. No, una persona con tanto poder como es un candidato a presidente no puede nombrar a un ciudadano anónimo. Me pareció que era una afrenta, incluso hasta una actitud amenazante, y creo que yo tengo suficiente libertad como en ese momento me sentí con absoluta libertad como para contestarle y hacerme cargo de las consecuencias, si las había. Creo que ellos van a sufrir una derrota muy fuerte, no sé por qué puntaje, pero creo que nosotros vamos a realmente tener un éxito, y un éxito triste, ¿no? Porque tener un éxito por el tan pésimo manejo que ellos hicieron es lo que uno no desearía. Uno desearía tener éxito con un competidor apropiado, ¿no? Y realmente yo siento que ellos hicieron tantas cosas mal que la única esperanza que tenemos ahora somos nosotros. La última, Sandra, un mensaje a los jóvenes que la están escuchando en Río Negro, en Neuquén, que se dedican a cualquier carrera, para que estudien, para que se formen. Bueno, lamentablemente en nuestro país la meritocracia ha sufrido muchos golpes. Yo igual creo mucho en el estudio no solamente para avanzar, obviamente, sino por el placer del estudio. Y lo que quiero es un país que permita que ellos se queden, no un país que los expulsen. Entiendo si se van, pero yo quiero convertir en un país que no solamente para que ellos se queden, sino para que haya muchos más jóvenes de todas partes del mundo que quieran venir. Ese es mi deseo. Sandra, muchísimas gracias y un verdadero placer. Muchísimas gracias a ustedes.